¡Uy! Buenas, amigos y amigas del Shutun, aquí Voltaje al Angla, esta vez, para contar un poco sobre mi jodida existencia. Hoy les traigo, experiencias tercermundistas vividas por mí, y las pendejadas curseadas que hacía cuando era niño. La vez que quemé la cama de mi abuelita, corría el año 2004 y yo era un niño caguengue que no sabía nada de la vida, ni mucho menos porque ese día estaba en el cuarto de mi abuelita con una puta caja de cerillos. Yo recuerdo haberla tomado de la estufa, no sé por qué chingados, pero la tomé y me fui al cuarto de mi abuelita, tomé uno y lo encendí. Entonces el chamaco pendejo se espantó y dejó caer esa madre encendida en la pendeja cama. Obviamente la cobija de algodón comenzó a arder y chamaco miado, en vez de ir por pinche agua me fui a esconder al ropero. Cuando mi abuelita fue a ver, pegó el grito en el cielo y entre mis tíos apagaron esa madre. Obviamente me dieron en la madre por mi estupidez. Tremendo chamaco miado xdddddddd. La vez que tiraron a la chingada mi triciclo. Yo tuve la fortuna de tener un triciclo Apache todo genial y hermoso, pero chamaco pendejo lo dejo cerca del brasero para hacer lumbre de mi abuelita, se quemó a la verga y cuando lo recuperé ya estaba todo chamuscado, pero eso no me detenía de seguir jugando con esa madre. Yo asociaba el ruido de esa chingadera con el de un autobús, pero quien lo veía como un juguete del infierno era mi mamá, que lo escondía o lo alzaba, pero yo siempre me las arreglaba para encontrarlo o bajarlo, para seguir jugando en esa cosa. Todo culmina cuando un día, al pasar el camión de la fucking basura, mi abuelita salió y se lo dio a los señores, y esa fue la historia de mi triciclo legendario. La vez que me cambiaron la hoja para dibujar en el kinder. Como en todo kinder, las actividades comunes que suelen poner son el pintado de hojas con figuras. Ese día no iba a hacer la diferencia, así que cuando llegó la hoja a mi lugar yo la vi, me agaché para buscar crayones en mi mochila, para entonces volver al pupitre y ver que la hoja me la habían reemplazado, sí, por el mismo dibujo pero completamente rayada, con la misma furia que el adicto al foco, cuando le dices que no tienes dinero, y después te ve afuera del Oxxo saliendo con una coca de 3 litros. Porque simplemente no comprendo quién había desquitado su ira infantil con una hoja y qué culeros me la quitaron. Pinches mierdas. La profesora vio eso y en lugar de darme otra, esta decidió llevar la hoja y guardarla en la carpeta de la evidencia de cada niño. Cuando mi papá fue a la junta de padres, sacaron esa madre para exponer cómo yo tenía problemas de ira y un chingo de trastornos psiquiátricos. Yo tenía 5 años y yo no pinté eso, vieja guanga. Nunca supe quién me había hecho esa diablura, y si quien me hizo esa mamada está oyendo este video, bótate a la verga. Espero nunca pises un nido de hormigas rojas con la pata descalza. Las veces que hicimos un microondas con 2 sillas. Esta historia ocurrió igual en el kinder, algo que creía enterrado en mi cerebro, pero que surgió mientras escribía esto. Se trata de las veces que sobre la mesa de madera 2 sillas, una de pie y una de cabeza, esto hacía que el espacio que quedaba dentro, mis compañeros y yo todos mecos metíamos ahí lo que nos ponían para comer, nos sentábamos alrededor de esa madre mientras creíamos realmente que esa madre era un verdadero microondas. xdddddddd. No recuerdo cómo chingado surgió esa madre, no me sorprendería si yo fuera el partidario del mismo, porque recuerdo que mientras estaba valiendo verga en el salón tomando la leche que nos daba el gobierno, en vez de invertir en Bitcoin para no estar revelando info de mi vida privada, para sacar varo para pagar la luz, es que mis propios compañeros me buscaban para poner el microondas o el hornito, como se llamaban mis compañeros, me decían apenas comenzaba el recreo: oye, pon el hornito para calentar el desayuno. Puras pinches mamadas. Imaginen a medio salón sentados alrededor de las sillas esperando que se calentara con el poder de la imaginación. La vez que me atropellaron saliendo del kinder. Verán, ya eran los últimos días para salir de vacaciones. Yo recuerdo que estás saliendo del kinder cuando vi a mi papá del otro lado de la calle. Él me llamó para comprarme un helado, no me dijo que me fijara antes y empecé a correr. Lo último que recuerdo es girar y reaccionar cuando me estaban echando alcohol en mi brazo derecho, porque al parecer, me le atravesé a un ciclista que me pasó por encima dejándome clavado en el suelo y él salió volando a la verga, o es lo que decían mis compañeros, que el ciclista venía vuelto verga, pero que al usarme como pinche tope, el ciclista azotó como bolsa de basura en el suelo. Jajajajajajajaja. La vez que casi me voy con San Pedro por jugarle al vergas.
Verán, yo tenía una bicicleta gris la cual, mi hermano cuenta que, en uno de los viajes que hacíamos en el autobús de mi papá, pues él es músico, él antes tenía un autobús Dira, el cual usaba para viajar a otros estados a presentarse. Esta historia comienza en el pueblo de San Jerónimo, el lugar donde mi papá tuvo tocada, y esto lo cuenta mi hermano. Cuenta que él estaba recargado afuera del autobús cuando un niño caguengue estaba castrándolo desde hace rato, que en un momento ese cabrón se fue a la verga dejando su bici. Mi hermano simplemente abrió el compartimento de los instrumentos en el autobús, metió esa madre y cuando regresó el niño, quién sabe quién se la había lateado. Dice que lo vio chillando pero que lo mandó a la verga y simplemente se fue. Esa bicicleta entonces llegó a la casa donde antes vivíamos, yo la usé para aprender a manejar, ni siquiera sabía el origen de esa madre, para mí esa mamada simplemente apareció de un día para otro en el patio. Y entonces un día mi primo me llamó para ir a la tienda, yo en vez de caminar como un niño normal, a huevo quería llevarme esa madre, fuimos a la tienda y todo normal, todo se fue a la puritita mierda. Cuando al regresar mi primo me dijo que no le pisara, él se quedó en la tienda gritándome que me detuviera pero no, don pendejo le piso todo lo que podía en esa calle empedrada, en algún momento sentí los pendejos manubrios ligeros, no vi la piedra, cuando me di cuenta estaba en el suelo completamente lleno de sangre, descalabrado con una fuente de sangre surgiéndome de la mollera. Recuerdo que me lavaron, me llevaron al IMSS, me hicieron mi primera cirugía donde quedé con una puntada en la cabeza, donde me quedó una cicatriz donde ya no me crece el pelo, no es muy grande pero ahí está. Todo esto pasó un domingo, un día antes de entrar a la primaria, y ahí me ves, sentado con una gasa en la cabeza con una fea costra, fue espantoso, lo admito. Yo no fui la única víctima de esa bicicleta del chamuco, porque enfrente teníamos unas vecinas las cuales un día decidimos ir al parque a jugar, había un círculo donde podías dar vueltas en la bici. Una de ellas, que le pondremos Diana, para que no venga a joderme la existencia, quería con ansias aprender a andar en bici y, a la mano solo teníamos esa madre que tiempo atrás casi me manda al lobby, aún así aceptó, todo iba bien, dio la primera vuelta bien cuando al llegar la segunda, no sé qué pasó, no sé por qué, ni siquiera sé qué chingados hizo, pero en vez de girar el manubrio hacia la derecha, se fue a la izquierda estrellándose con una banca de metal donde chocó de cara y ahí estaba, llorando toda roja con dos dientes quebrados a la verga. Ya después mi papá optó por deshacerse de ella, si la vendió, la regaló o la fue a tirar, lo desconozco, solo sé que esa bici gris estaba enojada por sacarla de puta San Jerónimo. La vez que mi hermano se dio en la madre con unos patines. Verán, en la casa donde vivíamos, la cual tenía 2 pisos mi papá, mi hermano y yo teníamos una dinámica, cuando bajábamos del coche y decíamos puto el último, significaba que tenías que correr por el pasillo, subir las escaleras y entrar a la casa, pues bueno. Ese día mi hermano había conseguido un par de patines negros los cuales pretendía usar para aprender a patinar, no recuerdo por qué llegó con esas madres puestas pero sucedió lo inevitable. Al bajar del coche mi hermano expresó puto el último cuando al empezar la carrera las llantas de los patines avanzaron hacia adelante y la espalda de mi hermano hacia atrás cayendo al suelo apenas había terminado la oración jajajajajajajaja. Yo aún tengo grabado ese recuerdo y aún me da risa de recordarlo pues sucedió a pocos centímetros de mí, aún recuerdo que le costaba ponerse de pie y que mejor dejo botadas esas madres, porque no recuerdo verlo usando esos patines. La vez que mi papá rompió la puerta. Verán, en el piso de arriba, en la entrada teníamos un ventanal con 2 ventanas y en el centro una puerta de vidrio, era una entrada exótica que mi mamá había mandado a hacer, pues bueno, un día mi papá estaba acostado en su cama hasta el fondo, yo estaba en una silla mecedora cuando escuché que un coche llegó, pero entonces mi tía, quien vivía abajo gritaba que buscaban a mi papá, él entonces tenía por costumbre girarse y salir corriendo. Pues bueno, ese día mi mamá ya había cerrado con llave, la puerta se abría para ambos lados, así que cuando mi papá salía simplemente la empujaba, pues bueno, esa vez el carro que entró era un vecino que llegó, pero que no buscaba a mi papá, y yo pensé que era gracioso fingir gritar en voz baja como mi tía, decirte hablan lo que hizo que mi papá girara, bajara de la cama y emprendiera la carrera hacia afuera, pero al estar cerrada lo que pasó fue que al dar el salto se estrelló con la puerta cerrada, haciéndole un agujero en la parte de abajo, donde la bota había atravesado la puerta toda quebrada, desde entonces aprendió a no salir corriendo como vieja loca, y a comprobar primero si a quien lo buscan es a él o no. La vez que a mi tía le pegué con una llanta.
Así como lo oyen, en el piso de arriba que fungía como mi patio se encontraban unas llantas mal acomodadas las cuales mi papá llevó para ponerlas en la camioneta, pues yo en mi mente de niño pensé que sería divertido hacerlas girar y hacerlas caer en el piso de abajo, lancé una, no pasó nada, pero como abajo estaba la familia reunida, al escuchar el primer madrazo mi tía saliera a ver de dónde había caído esa llanta, mientras yo arriba me encontraba deslizando la segunda la cual le cayó en la cabeza y el grito que llegó, seguido del temor y a partir la madre de mi papá hizo que le bajara a mi desmadre ese día. La vez que hice enojar a mi papá. Se trata del día en que mientras estaba en el cuarto de estudio de mi papá, donde se reunían a ensayar él y los músicos para las tocadas, de repente se me metió el diablo que me hizo abrir las cajas donde tenía sus instrumentos, encontrarme con su posición más preciada, un saxofón dorado el cual saqué de la caja, empecé a soplarle, pero como no hacía ruido pensé, esta madre no sirve, pero en vez de dejarlo donde lo agarre no vi mejor opción que irlo a tirar a la barranca jajajajajajajaja. El pellizco de mi papá después de andar envergado buscando su saxofón y encontrarlo en la barranca es oro puro en mis recuerdos de pinche chamaco desmadroso. La vez que aplasté el pie de mi papá con la silla mecedora. Mi papá desde siempre ha demostrado claros problemas de ira, problemas que mi hermano y yo heredamos en diferente medida, y yo recuerdo que una noche estaba en la silla mecedora frente a la tele viendo caricaturas, meciéndome hacia adelante y hacia atrás, cuando entonces mi papá entró usando chanclas, el mueble de la tele estaba luego entrando a la casa, recuerdo ver la tabla que pusieron del pedazo que mi papá rompió con su pie, por suerte no se abrió, pero ese día yo estaba meciéndome cuando no me percaté de la presencia de mi papá y le aplasté su pie entero con la silla, escuché que algo tronó, escuché como le mentó la madre a la silla, yo saltar fuera de la silla, mi papá tomarla con las dos manos y aventarla hacia el patio, como era una silla de madera muy pesada, razón del crujido cuando le aplasté su pata, solamente pudo sacarla al patio y golpearla hasta que se cansó, pero no le hizo nada, estaba tan dura que más perdió el tiempo pegándole que ocurre cuando un día al llegar a la cuadra donde los vecinos se reunían, el señor de la tienda para celebrar fiestas decembrinas puso una piñata atada para que los niños jugaran. Esto ocurre después de que mi papá se hartara de nosotros y nos echara de nuestra casa, eso y unos pedillos entre adultos que no sabía hasta el día de hoy, fue que mi mamá, mi hermano mayor y yo nos fuéramos a la casa de mi abuelita, donde ahora vivimos. Pero yo iba a verlo para pedirle dinero para mis pasajes del mes. Yo ya iba en secundaria, y ese día cuando llegue el señor de la tienda me dijo que esperara, que le pegara a la piñata, yo no quería pero me convencieron. Aquí el asunto es que yo no toqué ese bate, porque, la hermana mayor de mi vecino y cuya hermana estaba lanzando golpes a la piñata cuando no se fijó, su hermano saltó para agarrar unos chicharrines cuando al levantarse su hermana por accidente le metió un madrazo en el hocico con el bate jajajajajajajaja claro, lo llevaron a su casa para curarlo, pero ya reunidos decidieron jugar a las escondidas, entonces ese vecinito, fue a un árbol que se ubicaba cerca de la barranca donde 10 años antes yo había tirado el saxofón de mi papá. Y no sé cómo le hizo pero se subió, era un árbol de guaje, la rama se rompió, pero en vez de caer en el piso donde los coches se estacionan cayó hasta la barranca, lo que recuerdo es que salió llorando y esa fue la última vez que nos reunimos. La vez que hice un desmadre con un mensaje. Como mi abuelita no podía ver por la edad, me pedía a mí que le hiciera el favor de escribir los mensajes que él enviaba al grupo de Compartamos Banco. Y un día ella se enojó con una señora, tengo entendido que era la que dirigía el grupo en el que estaba mi abuelita, la escuché mentarle la madre por llamada, cuando terminó me dio su teléfono y, completamente enojada mi abuelita me dice ponle perra y yo literalmente, entré a mensajes, le puse escribir, le puse perra, así en mayúsculas, le puse enviar mensaje, entonces cierro el teléfono y se lo devuelvo a mi abuelita. Ya lo envié. Le dije, ¿qué enviaste? Me preguntó. El mensaje. Le respondí, ¿qué mensaje? Me pregunto, el que me dijo que enviara. Que le dijera. Perra a la señora. Le respondí, pinche chamaco. Fue lo que me gritó porque resultó que, mi abuelita quería que guardara el contacto como perra, pero era un coraje y yo lo escalé como no tienen idea, en fin que tuvieron que mover cielo, mar y tierra para remediar ese desmadre jajajajajajajaja la vez que jalé el hilo.
Es la vez que mi abuelita cerraba la puerta de su cuarto con una agujeta con hilo, no sabía que tenía que jalar un lado para desatarlo, pero entonces mi abuelita que iba al centro, mientras esperaba el autobús me dice que le faltan monedas para el pasaje, entonces me manda a buscar a ese cuarto, yo jalo el lado incorrecto y mi abuelita entonces se enoja de que tardo y al ver la mamada que hice casi chilla del coraje, solo me dijo lárgate para tu cuarto de la vez que le volví a prender al agua. Al vivir en una casa humilde, y depender de que tengamos que calentar agua en la estufa, y en ese entonces mi primo quien ahora está en servicio, cuando aún vivía con nosotros y mi abuelita, estaba su agua calentándose en la estufa, entonces una noche pasé y vi la estufa prendida, no hice nada, solo seguí derecho, al poco rato regreso y veo la olla con agua en la estufa pero la llama apagada, claramente ya lista para que la llevaran al baño y le pusieran el agua fría, pues no, yo le volví a prender y me fui a mi cuarto a jugar, cuando escuché el grito de mi abuelita de quien hijos de la chingada le volvió a prender al agua, pues pasó un rato muy largo y el agua bajó hasta menos de la mitad porque ya estaba evaporándose, jajajajajajaja la vez que mi primo se traicionó a sí mismo. Cuando él dormía en el cuarto que actualmente es mío, él estaba acostado viendo la tele, mi abuelita me pidió que le llevara un plato de rodajas con pepino, sal y limón. Bueno, se lo lleve y lo deje comiendo, al poco rato escucho un grito, mi primo salió agarrándose la cara y pegándole a la pared, entonces mi abuelita corrió a ayudarlo, ya cuando se recuperó nos dijo. Resulta que mi primo estaba comiendo y sintió un trozo de carne entre sus dientes, él pensó que mi abuelita le habría puesto un trozo de bistec, entonces él aplicó la mordida, era su lengua, y hasta aquí el video de hoy, estas son algunas de las historias de cuando yo era morro y andaba sin mécate como los burritos en los pueblos, armando el desvergue a donde sea que llegara, me apoyarían mucho si le dan like a este video, se suscriben a mi canal, activan la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y comenten. Me alegra mucho leer sus comentarios, gracias por llegar hasta aquí, los quiero mucho, se despide su amigo Voltaje.